Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela para Padres. En esta oportunidad vamos a hablar del trastorno específico del lenguaje y para ello hemos invitado al fonoaudiólogo de nuestra escuela, Eduardo Puentes. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Nosotros a los apoderados de las casas tratamos como de ver las mayores problemáticas que tienen los niños al estar en la escuela acá, bueno, todas las escuelas en general, pero dentro de esa problemática existe mucho lo que es el trastorno del lenguaje. Explícanos un poco de qué se trata y aquí en la escuela cómo los niños llegan con este problema y ustedes los tratan. Bueno, el trastorno del lenguaje es evidentemente una dificultad en este caso que tienen los niños en edades tempranas, tanto para comprender el lenguaje y expresarlo. Hay dos tipos de trastorno del lenguaje. Está el trastorno del lenguaje que es mixto. En este caso los niños con los trastornos del lenguaje mixto tienen dificultades tanto para la comprensión y la expresión, y en diferencia con el trastorno del lenguaje expresivo, en este caso que solamente existe una dificultad para expresarse, se evidencia más que nada en la expresión oral, o sea, a los niños les cuesta, por decir, elaborar oraciones, decir ciertas palabras, palabras de larga metría, por ejemplo, los polisílabos, cosas así. Y esos niños son pesquisados por lo general. El trastorno del lenguaje, la edad en que se diagnostica aproximadamente son los 3 años, de los 3 años en adelante, ¿ya? Antes de eso no se conoce como trastorno del lenguaje. Anterior a los 3 años se conoce como un retraso del lenguaje. Porque cuando hablamos del lenguaje hablamos también de hitos, que ciertos hitos del lenguaje que van apareciendo, que por lo general uno siempre hace esta entrevista de las anamnesis cuando se entrevista con los papás y siempre hace estas mismas preguntas. ¿Cuándo empezó a hablar? Las primeras palabras, cuando hizo la primera oración, cuando empezó a fijar la mirada. Son siempre cosas que uno va tratando de ir averiguando, porque esos son indicadores en el fondo que a futuro este chico puede tener trastornos o problemas en el lenguaje. Anterior a eso se conocen como retraso del lenguaje, o sea que estos hitos que uno va preguntando van apareciendo, pero en forma más atrasada en relación a lo normal. Ya, esto, por ejemplo, la etapa evolutiva del niño, desde que nace, tú me dices que más o menos hacia los 3 años ya debería tener como un desarrollo equitativo. Un desarrollo en el fondo en relación como a lo estipulado normal, por así decirlo, deberían ir apareciendo bien marcados ciertos hitos del lenguaje. Por ejemplo, a los 3 años. A los 3 años el niño ya debiese por lo general fijar la mirada, ya debiese haber dicho sus primeras palabras, su primera oración, empezar a tener hábitos de independencia, empezar a avisar el control de esfínter, hacer pipí. A veces los papás, por ejemplo, igual confunden porque dicen, no, este niño muy regalón, todavía no habla, o a lo mejor es muy mimado, no tiene como una mayor exigencia a hablar. ¿Cómo hace más o menos la distinción ahí? Por lo general, a veces se confunde el hecho de que el muy mimado, y eso a veces se incurre en un error de que a los niños por lo general cuando son pequeños se les tiende a hablar como en un lenguaje muy infantil, demasiado infantilizado. Por ejemplo, el añuñú, cosas así. Con los niños, por lo general, el niño para que se pueda desarrollar de buena forma correcta, tener un lenguaje correcto, adquirir todo esto, por lo general se le habla de una estrategia que usan tanto los terapeutas y que se les sugiere a los papás, que se llama el modelado. O el modelo, entregar como nosotros como adultos un modelo correcto a este chico, en el fondo decir las palabras de forma correcta, intentar hablarle de forma lenta, para que él entienda que todos los elementos que él va conociendo en su experiencia diaria tienen un nombre y que ese nombre es de la forma correcta, ¿ya? Por ejemplo, no usar el papú, el pium pium. Por lo general, cuando hablan del juego de la pistola, los niños tienden a usar ese tipo de holofrases que en el fondo no son palabras reales. Ellos la utilizan para darle un significado a cierto elemento, a cierta actividad. Pero nosotros como personas ya adultas, nosotros debiésemos ser capaces o tener esa estrategia de nosotros darle el modelo correcto de la palabra. En el fondo, las pistolas, el juego del autito, o vamos a tomar la colación en vez de vamos a hacer la papa. Por ejemplo, ese tipo de estrategias son cosas que, por lo general, cuando uno es papá primerizo, primer hijo, uno tiende como y los abuelos sobre todo también. A mimar al pequeño, pero por lo general no se sugiere. Se sugiere que desde pequeño uno vaya tratando de darle hábitos de independencia.
Chupete, por lo general, muchos los papás o los abuelos que miman, por lo general, para que el niño deje de llorar o se quede, o en el fondo se entretenga un rato, entregarle un chupete. Ya, por ejemplo, eso del chupete también. Bueno, es el primer consejo entonces, que los papás le hablen en la casa de forma, con las palabras normales, a lo mejor más lento, pero para que el niño vaya entendiendo. Hablaste del chupete. Hablemos de las causas, igual de los problemas del lenguaje. ¿El chupete podría ser causal de algún problema, a lo mejor ya físico para que el niño? Chupete por lo general se asocia a dos cosas. Uno, que se utiliza como una estrategia que en el fondo para que el chico controle un poco la ansiedad. Es con mal hábito, se conoce como un mal hábito oral, porque en el fondo para que el niño deje de hacer alguna actividad, ya el chupete. Es un mal hábito. Y por lo general un chupete también puede provocar lo que se menciona disfunciones orofaciales, que en el fondo son disfunciones a nivel de la boquita. Los niños por lo general cuando son bien pequeños, tienen dos etapas, por estar los dientes de leche y los dientes permanentes. Cuando están aflorando estos dientes, están empezando a romper la encía y tienen este chupete que está generando una fricción constante, entonces se están trabajando ciertos músculos de los labios, mandíbulas, maséteros, se están trabajando muchos músculos a la vez. Y estos músculos, si se hace un estímulo constante de estar chupando un tete, en el fondo se puede generar que estos dientes empiecen a crecer de forma, en forma que no es la correcta, o sea, no crecen de forma vertical en este fondo, pueden aparecer hacia afuera o hacia adentro, o puede provocarse hasta cierto tipo de bruxismo, o sea, que el niño empieza a respirar con la boca abierta. El general chupete es lo primero que uno como fonoaudiólogo, como terapeuta en el fondo se dice, que evite el uso del chupete, porque el chupete en el fondo no trae ningún beneficio, ninguno, ni siquiera el control de la ansiedad, nada. En ese sentido mejor que el niño, no sé, intente jugar comer, no sé, un pedacito hasta de cochayuyo, más saludable. Es más saludable y tiene mejor para practicar la mordida que un chupete. El chupete en el fondo, la etapa de la succión se ve en etapas bien tempranas. En el fondo, cuando el niño está alimentándose todavía de la leche materna, esa es una etapa en que la succión tiene buenos beneficios. Más adelante de eso ya en el fondo es un mal hábito. Claro. Ya, hablemos, bueno, el chupete entonces igual causa algunos problemas, la dentición y también otros problemas emocionales quizás también, pero también otros tipos de causas que podamos ver nosotros en el niño con un trastorno del lenguaje. Bueno, por lo general, o en experiencias personales, por lo general los niños que vienen con problemas de lenguaje, por lo general siempre los encontramos en etapas que son ya muy avanzadas. ¿Y cuál es la primera causa de la consulta? Es que al niño no se le entiende nada. Ese es el primer, en el fondo, aviso de que en el fondo mi niño o mi pequeño puede tener un problema del lenguaje. Que a cierta edad, por ejemplo, 3, 4 años, hay niños que no o que los papás tienen que traducir en el fondo o buscar entender qué es lo que dijo. Y eso igual le hace mal, yo creo, porque cuando los papás van traduciendo, en el fondo están fomentando a lo mejor que el niño... Siempre yo hago la comparación. Por general hago la consulta con los papás y con la profesora de habla. En este caso, los papás por lo general casi siempre, o el 90% de los casos, le entienden al niño porque ya se acostumbraron a traducirle lo que el lenguaje decir. Pero por lo general a una persona que es un poco más alejada del vínculo entre la familia siempre dice, no, este niño no se le entiende nada. Siempre hay esa comparación. O sea, en este caso el papá llega al colegio y dice, oye, pues yo no entiendo todo, y la profesora, yo no le entiendo nada. Yo no le entiendo nada. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Por lo general los niños tienden, como se dice, a edades muy avanzadas, 3, 4 años, tienden a cortar las oraciones. Por ejemplo, todavía siguen usando estas holofrases que se llaman, que son palabras cortitas con significado. Por ejemplo, el ato, ajuato, entonces jugar con el auto. Y todavía presentan este tipo de estructuras que son de bebé todavía o de niños más pequeños y las siguen presentando a edades muy avanzadas. Eso es un gran indicador. Hay otros niños que también se presentan sintomatología, por ejemplo, que confunden letras con otras. Siempre eso es lo importante. Por ejemplo, confunden las D con las L. Hay dos tipos de cosas que pueden pasar. Una puede ser la lateralidad del niño y también la dislexia ¿o no? En el fondo, bueno, como estamos hablando del lenguaje, bueno, hay que ser bien específico. Hay ciertos niveles del lenguaje. Por ejemplo, el nivel semántico, que los niños, en el fondo aquí el significado de las palabras, bien sencillo, el significado de las palabras. Hay niños que, por ejemplo, todavía tienen vocabulario muy disminuido, conocen muy pocas palabras.
El nivel morfosintáctico en el fondo es como la estructuración de ¿qué hago con estas palabras? ¿Cómo las ordeno para que, es decir, una oración coherente y con significado? Después de eso viene otro nivel, uno que se llama nivel fonológico, en el fondo con los sonidos que se componen las palabras, los sonidos. Los niños también presentan dificultades para discriminar sonidos, confunden sonidos, intercambian sonidos unos con otros, y por eso hace también que el niño en el fondo o se le entienda poco o prácticamente no se le entienda nada. Y eso más o menos son los niveles de lenguaje con los que el papá debiese tener o los papás debiesen tener atención. ¿Cuánto vocabulario maneja mi hijo? En el fondo, ¿cuántas palabras conoce? Si hay categoría o cosas que mi hijo, palabras que no conoce, que no sabe. Los colores primarios, las partes del cuerpo. Hay niños que de repente desconocen esas cosas. Además que eso igual en cierta forma influye en lo que los niños puedan escribir después, porque cuando ya entran al colegio o están en primero básico, una cosa es a lo mejor distinguir el tipo de letra, pero también poder escribirla y entre menos palabras o menos contexto de palabras conozca, su escritura va a ser más pobre también. Exactamente, hay nivel asociado al lenguaje con lo que ellos pueden escribir. El proceso de lectoescritura, sí. Bueno, esta escuela tiene la política de pesquisar a los niños muy chiquititos. Por lo general, el proyecto de integración que funciona en esta escuela empieza a contar desde kinder. Pero la escuela intentó adelantarse ese proceso y a pesquisar a los niños desde que entran en el primer curso acá, que es pre-kinder. ¿Por qué? Por lo mismo, por ese sentido, por esas dificultades que después los niños que presentan tanto trastornos del lenguaje, después cuando llega el primero básico, la enseñanza básica, donde la exigencia es un poco mayor, y empieza todo este proceso, como tú bien mencionas, el proceso de la lectoescritura. En el fondo, los niños que tienen un trastorno del lenguaje van a presentar dificultades para adquirir la lectoescritura por este mismo problema de la discriminación de los sonidos. En el fondo, cuando uno le habla, por ejemplo, la pu, escríbeme la pu, él puede estar discriminando otro sonido. Y puede, no sé, escribir una D. Claro. Por lo general, o puede entender, están hablando de la, en vez de la m, pues no sé, él entendió la n, la n. Entonces él va a tener dificultades para tanto estar pendiente de qué sonido está escuchando y cuál es el sonido que después él va a graficar en la escritura. Por eso acá se trata de pesquisar desde mucho antes, y lo primero que trabajamos acá es el nivel fonológico, o sea, que el niño desde los 4 años hasta los 5 años ya tenga bien manejado lo que es la conciencia fonológica, la segmentación silábica. Los niños, muy importante desde pequeño empezar a trabajar esto de la segmentación silábica, o sea, que el niño conozca en el fondo la metría de las palabras. Por ejemplo, uno a veces cuando lo ve desde afuera, uno lo ve como una actividad muy chistosa de estar aplaudiendo con las manos, cuántas sílabas tienen las palabras, pero es un proceso muy importante, porque en el fondo el niño va a entender que hay palabras que son más largas que otras y palabras más cortas. O sea, va a saber que televisor es una palabra que en el fondo después cuando la escriba es mucho más larga que escribir, no sé, papá. Entonces el concepto de la conciencia fonológica, trabajar el nivel fonológico es muy importante desde mucho antes que la prebásica. Desde los 3 años. Como con lo que nos está diciendo, en cierta forma, es igual que el niño entre más pequeño. O se le diagnostica, que seguramente el tratamiento va a ser como más corto y mejor si es más pequeño. Y por otra parte, también la estimulación que se puede hacer desde que son más pequeñitos. Desde los 3 años en adelante, nosotros trabajamos el concepto que se llama estimulación temprana. Desde los 3 años hacia atrás. En el fondo es tratar de exponer al niño a la mayor cantidad de estímulos de toda índole, para que el niño, en el fondo, no es que sean niños más inteligentes o que van a ser niños con más habilidades, con más conocimiento, sino que van a tener una mejor predisposición después a adquirir mejor los conocimientos que después se les enseñan. Una comparación entre un niño que estuvo muy estimulado, después es probable que después el niño tenga éxito tanto en adquirir otras habilidades, por ejemplo, la lectoescritura, habilidades matemáticas, el mismo deporte. ¿Por qué decirlo si también habilidades, por ejemplo, de razonamiento? Son niños con mayor disposición en el fondo a que todos los estímulos que después vengan a futuro ellos los van a poder afrontar y superar de mejor forma que un niño que en el fondo desde pequeño no tuvo mucha estimulación. De hecho, esta escuela también se preocupa por hacer talleres de estimulación y todo eso. Más adelante de eso ya empieza el proceso terapéutico en el fondo. Después de los 3 años en adelante, lo que tratamos de hacer es también tratando de ir colocando acorde a la edad cronológica del niño, ir tratando de ir nivelando los déficits que ellos tienen.
Hay que entender, por lo general, los papás a veces piensan que esto es como esto es un proceso terapéutico. Toma tiempo. A eso Un te iba niño a que preguntar está acerca del tiempo. un niño desfasado en el fondo de varios niveles del lenguaje, no es como que una cosa de 5 o de 2, 3 sesiones que el niño va a estar hablando mágicamente Claro. bien. Es un proceso terapéutico. De hecho, los procesos de integración para el TEL toman primero hasta cuarto básico. Es un proceso bien largo, ¿ya? ¿Cómo pueden apoyar los papás a este proceso? Usted ahí... Por lo ¿Cómo le pueden general, explicar? el proceso se aborda desde pequeños, con muchos profesionales, no solamente fonoaudiólogo, también se trabaja en equipo, en lo que se llama el equipo multidisciplinario. O sea, hay varios profesionales que están en el fondo trabajando en conjunto para los niños. ¿Qué es lo que se sugiere en el fondo desde primero? Es la voluntad. Ya. La voluntad en el fondo del papá de comprometerse de que en el fondo todo lo que se hace por el chico, en el fondo es un beneficio. Nosotros entregamos muchas consejerías, de hecho lo mismo que estos mismos talleres que son televisados los entregamos en forma personalizada, con mayor detalle en el fondo las cosas que se debe hacer para que el niño Claro, vaya y más específico más por específico el problema del niño, digamos. por el problema específico del chico. Es un proceso largo en el que hay que tener paciencia. A veces los resultados no se ven. Hay niños que pueden avanzar muy rápido, como que niños que van a tardar mucho más el proceso, pero por lo general todos los niños todos, en Sí. 100% tienden a mejorar siempre. Ya. Eso es la esperanza en el fondo de este proceso terapéutico, que es súper entretenido, que todos los niños siempre tienden a mejorar. Unos más antes, otros después. Claro. Pero es en el fondo un trabajo que hay que tener una cooperación constante entre los papás. Se entregan muchas pautas, los mismos consejos que se entregan acá se les van a entregar a ellos. O sea, eso es un llamado a los papás entonces que tienen problemas con niños, o sea, los niños tienen problemas con su lenguaje, que tratar de seguir al pie de la letra los consejos, porque así el niño puede ir avanzando más rápido, ¿cierto? Exactamente. Lo otro, la pesquisa temprana, siempre eso es importante. Ya. Eso, hablemos un poco, o dediquemos un poquito más a eso, para los papitos que están en la casa, ¿cómo pesquisar si el niño realmente tiene un problema o no? Bueno, ¿A quién acercarse en este caso? En este caso, sí, bueno, para los papitos o los funcionarios, el profesional en este caso, que le encargaba de dar el diagnóstico de problemas de lenguaje o tanto el retraso del lenguaje, es un fonoaudiólogo. Ya. El profesional que en el fondo le va a dar el diagnóstico y le va a dar con detalle dónde radica el problema, va a ser un profesional fonoaudiólogo. Ya. Ese es el profesional por el que se debe consultar para el problema de trastornos del lenguaje. ¿Cómo el papito puede darse cuenta desde antes que en el fondo va a haber o se está manifestando un problema de lenguaje? Por lo que habíamos mencionado anteriormente, el chico va a tener problemas para adquirir vocabulario, conocer vocabulario. Y ahí estamos hablando alrededor de los 3 años. Alrededor desde los 3 años en adelante. Hay mamitas que son muy preocupadas en ese sentido y por lo general me ha tocado casos que las mamás vienen con el listado de las palabras que el niño dice. Ya. Tener esa preocupación, ¿cuántas palabras está diciendo mi hijo? ¿Cuánto vocabulario conoce? Hay cosas que él no conoce. ¿Por qué no las estará adquiriendo? ¿Por qué no las comprenderá? Ver que si en el fondo tiene todos los sonidos, porque uno habla por lo general del abecedario, si en el fondo él conoce todos los sonidos de un abecedario, él los puede decir. Hay edades que son marcadas para que ciertos sonidos vayan apareciendo. Me acordé de la R. De la R, todos tienen esa misma. La R, por lo general, es un sonido que es el que más cuesta, porque hay mucho movimiento, mucha musculatura en la lengua que tiene que trabajar por decir la R, es un sonido complicado. Por lo general, la R se da el tiempo para que aparezca en forma evolutiva o natural en el fondo hasta los 5 años. ¿Ya? Hasta los 5 años se da el tiempo para que el niño pueda decir la R. Antes de eso no sería un trastorno, todavía el niño está en etapa para poder adquirirla. La R no es un indicador de un trastorno del lenguaje. ¿Ya? Para que los papás se queden tranquilos, si si el niño tiene 4 o 5 años y no dice la R, no está dentro de los... en el fondo ese otro problema, se llama una dislalia, que es de origen más motor. ¿Ya? Pero no es un problema en el fondo del lenguaje. Si el niño no dice la R antes de los 5 años, puede ir al fonoaudiólogo, pero no tendría que preocuparse de que su hijo en el fondo tiene un trastorno del lenguaje. Otro indicador sería que en el fondo el niño todavía a edad
4 o 5 años el niño todavía confunda los sonidos. En el fondo que haya, en el fondo no diga, por ejemplo, auto, todavía diga gato. Que todavía, no sé, pues mariposa, las mariposas, el cabinero, que todavía no... No pronuncie la palabra completa. Completa, no conozca la metría de la palabra y entre esa metría de la palabra también confunda los sonidos unos por otros, los intercambie o que los diga. Eso también ¿Y ahí el papá qué puede hacer en la casa, por ejemplo, cuando antes de diagnosticarlo, como para estimular que al niño no le suceda eso? Por ejemplo, en la casa, una actividad que yo siempre sugiero en la casa es y no requiere tanto tiempo, es que en el fondo al chico, esta estrategia que dijimos del modelado, en el fondo en la casa el niño acompaña en las actividades de la vida diaria al papá y que el papá use este modelado comentando todo lo que se hace en la casa. En el fondo, ahora vamos, no sé, pues vamos a hacer las tareas, vamos a tomar el lápiz tanto, el lápiz rojo, vamos a pintar. Y siempre con esa calma de ir hablando todo, entregando el modelo correcto. En forma no rápida, ojalá claro, lento, muchas veces pausado. se pierde esa comunicación porque, o sea, no sé, a lo mejor es más cómodo pasarle el cuaderno y que el niño dibuje. Haga nomás. A ir comentando con él las tareas. Te voy a pasar el cuaderno, te voy a pasar un lápiz. Vamos a hacer, no sé, vamos a colorear con el lápiz rojo. Es como estar enseñando el inglés, a lo mejor al niño. Hay que estar como encima de él para que... Y también eso, otra cosa también es ir en el fondo en la casa ir rotulando las cosas. Puede servir como una estrategia. Si hay alguna cosa que el niño no conozca o no sabe que esto es un televisor o todavía le cuesta decir televisor, rotúlelo. Con el televisor. Y que él sepa el televisor. Y va a ser una buena estrategia para después... ayudarle también a la lectura. Él va a saber televisor, que es una palabra larga. O todas las cosas que él no vaya conociendo, ir rotulando. Y uno irse las enseñando con las palabras. La segmentación silábica también es algunas palabras, por ejemplo, las mismas palabras que él no conozca o las que él ya conozca, ir reforzando, que él vaya viendo la metría de las palabras, reforzando la segmentación, aunque o con fichitas. Yo por lo general lo uso con fichitas, trabajando para que el niño vaya adquiriendo esta habilidad, que a veces es bien difícil que la desarrollen. Sí, o sea, de hecho hay niños más grandes que cuando uno ya les pasa las sílabas en la escuela, igual cuesta, todavía no separan bien, sobre todo cuando hay palabras y separadas. O por lo general también otra cosa que se trabaja harto es la discriminación auditiva. En el fondo está cuando los niños confunden, que por ejemplo ir contraponiendo sonidos. Por ejemplo, el perro con el pelo. Que sepa que la diferencia entre un perro es un animal, y que el pelo en el fondo, porque hay niños que de repente al perro le dicen el pelo. Entonces, ¿qué es la diferencia? Pues que el perro, que es el sonido más fuerte, tiene el significado de un animal y el pelo en el fondo es la cabellera. Que ir trabajando con pares de palabras en el fondo. Que sean parecidas. Pero que se diferencien ojalá en un sonido. Para que así el niño vaya a ir discriminando. Pues este es el sonido L, la R, la D. Entonces así va a ir adquiriendo o se va a ir trabajando desde mucho antes las habilidades que en el fondo el niño después le van a servir mucho para lo que es la lectoescritura. Todo esto de estos consejos que sean, en el fondo después van a ser un indicador que en el niño después el proceso de la lectoescritura se adquiera de una mejor forma o de una forma más predispuesta, que sea no un proceso en el fondo que le va a costar. Porque por ejemplo hay niños hasta tercero o cuarto básico que todavía les cuesta por ejemplo la lectura en voz alta, que les cuesta o que tienen esa lectura silabiada que va leyendo esas son por ejemplo que en el fondo en edades tempranas este chico tuvo algunas dificultades de discriminación auditiva que le costó y que no las pudo superar y después se van a ir manifestando en lo que es la lectura y la escritura. Por ejemplo, cuando lees, me saltó una duda ahora, cuando el niño tiene problemas de modulación o de pronunciación, cuando ellos leen, ¿persiste el mismo problema? ¿O ellos, por ejemplo, cuando leen una palabra la leen bien y cuando la pronuncian en forma a lo mejor mental no? Por ejemplo, cuando el trastorno es de origen motor, en el fondo una dislalia, cuando esto, por ejemplo, el niño lo dice la R, el niño puede leer perfectamente la R, pero en el fondo cuando la reproduzca en forma oral, igual va a leer, por ejemplo, él va a saber que es un perro, pero él cuando la lea va a decir pelo igual. Ese es porque es un problema de origen motor. Pero si el niño en el fondo lee mal, igual va a suceder y lo va a poder leer bien.
porque el problema no radica en el origen motor o en la oralidad que se llama, sino en el problema netamente del lenguaje. ¿Ya? Pero por lo general los que son problemas como con dislalias o problemas de origen motor son los de estos chicos que en el fondo cuando leen reproducen de forma normal. ¿Ya? Aquí, bueno, en la escuela hablábamos un poco que hay integración, que igual trata a los niños TEL, y ellos empiezan desde primero o igual desde kinder, para los papás que por ejemplo ya van a matricular para el próximo año. Bueno, el proceso de integración empieza a correr a contar de kinder. Ya. El proceso que nosotros en esta escuela tenemos es que desde pre-kinder nosotros a los niños los tomamos. ¿Qué hacemos? Nosotros tomamos a los chicos de pre-kinder en este caso, los empezamos a intervenir y pesquisamos cuáles son las debilidades, las dificultades, los avances que se van teniendo para en el proceso final de año, por ejemplo, noviembre, diciembre, se empiezan a hacer las pesquisas en este caso para el proceso del siguiente año de integración. Por cosa que en el kinder el niño llegue lo más avanzado posible para que ojalá cuando llegue primero básico ya esté en la dificultad superada. ¿Ya? O sea, impecable aquí. Los papás que tienen algún problema a lo mejor dicen, ay, mi hijo a lo mejor tiene tal problema, aquí en la escuela va a tener como en esta escuela corre el apoyo, la atención y el apoyo, no por plataforma PIE, pero el apoyo empieza a correr desde pre-kinder. En lo legal, el proceso del proyecto de integración escolar empieza acá a contar desde kinder. O sea, por eso porque es un año casi que se pierde. Exacto. Entonces, pero en lo legal, el proyecto de integración, que cuenta con profesores especialistas que los van a estar apoyando en las asignaturas que a ellos les cueste, orientación psicológica, psicopedagógica, eso empieza a contar desde el kinder en adelante. Bueno, la última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, es acerca de estos niños, por ejemplo, ya son pesquisados, tú dices de pre-kinder acá, y el tratamiento generalmente, ¿cuánto durará? ¿O va a depender? Bueno, obviamente depende de cada caso, pero... Por lo general es un proceso, como dije, un proceso largo, depende de cada niño, depende mucho, varios factores, por lo general el apoyo de los padres, pero es un proceso que va para largo. Puede ser que un niño en 2 años supere su trastorno de lenguaje y que a primero llegue impecable. O puede ser un niño que en el fondo puede estar hasta cuarto básico y todavía varía. Hay factores, no es como una receta que en el fondo es el chico que este semestre vamos a trabajar esto y en cuanto a las cantidades, por ejemplo, ¿tú cómo has visto año a año? Los niños porque a veces uno dice, no sé, que los niños están más estimulados que antes. En cuanto a las cantidades, ¿tú ves que año a año han disminuido o han aumentado los casos con niños con...? Curiosamente ha aumentado. Sí. En comparación a años anteriores, bueno, este va a ser mi segundo año en la escuela. Y año a año voy pesquisando cada vez más chicos. Y van entrando cada vez más chicos a los proyectos de integración escolar, por TEL. Quizás no a falta de estimulación, porque ahora estímulos hay muchos. Sí. Quizás es que la sobreestimulación y la calidad del estímulo que se entrega. A veces no es que en el chico hay que bombardearlo con estímulos, sino en la calidad de los estímulos que se les da. A veces... a lo mejor ahora están más solos también, porque igual pasa mucho tiempo a los niños solos en la casa y a lo mejor, no sé, se dedican a jugar el computador, algo que no lo estimula mucho. Esto es bien a opinión personal, pero por ejemplo es más productivo que un niño lea con el papá un cuento de 5 minutos, es mucho más productivo y tiene mucho más beneficio en todo lo que respecta al lenguaje, desarrollo emocional del niño, a que esté 3 horas jugando en el computador. Es más beneficioso leer la lectura de un cuento o que acompañe, no sé, pues, al papá a lavar la ropa, a hacer cualquier actividad de la casa. Es mucho más beneficioso en este caso que el niño esté, no sé, pues, en alguna otra actividad. Por lo general, porque no hay nadie que esté orientando o guiando al niño en qué estímulos va recibiendo. Es mejor una estimulación guiada, en este caso por la figura de los padres. O el abuelo, o la abuelita también ahí en la casa, que igual pueden ayudar al niño. Ya, entonces como resumen, lo último para decirle a los apoderados que tengan cuidado, o sea, no cuidado, sino que en este caso estimular al niño en la casa, como para cerrar esta... Estimular al niño en la casa
poner atención a ciertos indicadores. Ahora todos tienen acceso a internet, Google, buscar lo que son los hitos del lenguaje y estar atento en qué periodos van apareciendo, y en caso de que tenga cierta duda, preguntar. Siempre preguntar. Y sobre todo acá siempre va a haber profesionales que van a estar a disposición para las consultas, dudas, que pregunten. Ante cualquier duda, la mejor indicación, preguntar. Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado aquí en el programa Escuela para Padres de Gevisión, y nos esperamos en un nuevo Escuela para Padres con temas que de su interés, de interés como apoderado y como padre y madre, que de repente, sobre todo, como decías tú delante, los primerizos son los que más tienen como muchas dudas acerca del desarrollo infantil. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta un nuevo programa.